Quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Cuando yo me convertí al Señor, cuando yo vine a los pies del Señor, algunas de las cosas que yo fui aprendiendo a través de mi vida cristiana fueron algunos versículos. Y uno de los versículos que yo aprendí tiene que ver mucho con esta confesión, puestos los ojos en Jesús. Porque sí, puestos los ojos en Jesús es un versículo que está en Hebreos. Pero yo me acuerdo que cuando yo empezaba mi vida cristiana y a lo largo de mi vida cristiana, el Señor me decía, mírame a mí. Yo no entendía tal vez por qué Dios decía que yo lo mirara a Él o fijara mi mirada en Él. Pero si nosotros estudiamos un poco la palabra y nos damos cuenta que en el día a día y nuestra propia vida, que muchos de los pecados que a veces se consuman en el ser humano entran por los ojos. Así que yo me acuerdo, por supuesto, que Dios era muy insistente en mírame a mí, en mírame a mí, en mírame a mí, hasta que me acuerdo, por supuesto, que yo, como se dice, dejé de mirar a Dios, me entretuve en muchas cosas y ahí terminé pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque había quitado mi mirada de Jesús y yo no sabía por qué Dios era tan insistente. Ahí estaba la respuesta. Ahora, cuando teníamos este tiempo como cuerpo pastoral para hablar acerca de las predicaciones y lo que nos tocaba predicar, me asignaron este pasaje, me dijeron, tú vas a predicar acerca de puestos los ojos en Jesús. Y yo dije para mí, ¿será que Dios en su palabra dice puestos los ojos en Jesús por lo mismo que Dios me dijo a mí? Yo dije, no creo que sea así, yo creo que Dios tiene algo más que enseñarnos en este pasaje. Así fue que fui al versículo y lo leí. Voy a leerlo juntamente con ustedes. Vamos todos, por supuesto, a Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 2, y todos lo tienen también en sus Biblias, y lo vamos a leer, que dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si bien es cierto, ¿no? Cuando leemos un versículo, lo importante aquí no solamente es quedarnos con ese versículo. Cada vez que nosotros vayamos a la palabra o tengamos un versículo, es importante saber el contexto por el cual se dice este versículo. Porque un versículo suelto podría ser un mensaje que tal vez tú interpretas o tal vez alguien interpreta para ti, pero no teniendo el mismo sentido o el sentido correcto de la palabra. Es importante, por supuesto, que no nos salteemos el contexto, que no dejemos de mirar un poco más allá el antes y el después de este versículo. Si bien es cierto, es importante tal vez que como iglesia tengamos predicaciones en las cuales predicamos temas, pero tampoco podemos dejar o abandonar, como se dice, la riqueza que hay y la potencia que hay de un mensaje en su correcto sentido. ¿Por qué el autor lo escribió así? ¿Para qué lo escribió? ¿Cuál fue el énfasis? ¿Cuál fue el sentido? ¿Será el mismo sentido que tú crees y que yo estoy creyendo? Es necesario ir a la palabra para entender cuál es el verdadero propósito. Me gusta mucho cuando el autor de Hebreos menciona y dice, habla de los ojos y habla sobre fijar la mirada en Jesús. Me hace acordar a ese instrumento que usan los caballos o que le ponen a los caballos como orejeras tal vez, para que los caballos miren solo al frente. ¿Para qué? ¿Para que lleguen últimos? No, para que vean la meta y corran a todo dar hacia la meta. También el autor de Hebreos menciona una idea, dice, habla sobre una carrera y que esta carrera, por supuesto, es igual o similar a lo que vendría a ser la vida cristiana. Dile que a tu lado, la carrera es como la vida cristiana. Seguramente estos ejemplos muy ilustrativos nos ayudan a entender un poco más lo que la palabra de Dios quiere decirnos en este tiempo. Pero si nosotros vamos al texto bíblico, ¿no? Yo cuando tuve este tiempo de poder estudiar, ¿no? Comprendí un poquito mejor lo que el versículo quería decir realmente. Tal vez me estaba quedando corto solamente leyendo un pedacito.
Así que tuve que ir hacia atrás y tuve que ir hacia adelante y entender en realidad todo el contexto del libro. ¿Cuál es mi recomendación? No lean versículos salteados. No es un lomo saltado, por si acaso, la Biblia. Es un plato consistente, largo, grande, duradero, por supuesto. Lean libros completos, de ser posible, para que tengan ideas macros y no un versículo, como dicen, que es un pretexto fuera de contexto o algo por el estilo, o de repente lo volteé el dicho. Pero es importante que vayamos a estudiar. Y claro, cuando terminé de estudiar, me sentí un poquito menos ignorante de lo que era de la palabra de Dios cuando tomé tiempo para estudiar. El versículo empieza diciendo, por tanto, dice el versículo. No por tonto, por si acaso, por tanto, ¿no? Por tanto, es un conector. ¿Qué es un conector? Es como que te está llamando a hablarte de un resultado. Por tanto, sería irresponsable en nuestro caso que leyéramos la palabra simplemente desde ahí, porque está diciendo por tanto, quiere decir que está conectando algo que está antes, ¿no? Aquí hay maestros, profesores, seguramente de lengua, que podrían ayudarnos muy bien con este concepto. Si bien es cierto, nosotros como creyentes nos hemos acostumbrado a leer capítulos y versículos. Déjame decirte que si tú eres nuevo en la fe, tienes mucho tiempo en la fe o de repente no manejas esto, esta es una perlita, como se dice. La Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. La Biblia fue escrita de corrido. En las sinagogas, por supuesto, en las sinagogas se abría el rollo de par en par, de manera horizontal, y estaban las columnas de los textos, y en la sinagoga se leía la palabra de Dios, se memorizaba y se meditaba. No habían esos títulos extrambóticos que hoy vemos en redes sociales, ¿no? Derribando el monstruo de 7 cabezas o conquistando las puertas del reino. Cuando digo yo, Jesucristo ya la conquistó, ¿qué yo tendría que conquistar en realidad? Simplemente tomar con inteligencia, con sabiduría, lo que Dios Jesucristo ya ganó para mí. Pero no habían esos títulos estrambóticos ni llamativos o marqueteros tal vez que jalan nuestra mirada. Simplemente se leía la Escritura porque era palabra de Dios y se entendía que como era palabra de Dios era importante, no había que adornarla. Simplemente había que masticarla, había que meditarla, había que memorizarla, había que ponerla en las puertas, había que ponerla en las casas, había que atesorarla en el corazón. Si alguno de ustedes quiere saber un poco de esto, déjeme decirle como dato que en el siglo XIII empezó esta idea de los capítulos. Un hombre que se llama Stephen Langton, obispo de Canterbury, haciendo él un comentario bíblico sobre la palabra de Dios, dijo, ¿cómo podré hacer yo para que las personas lleguen a encontrar aquello de lo que me estoy refiriendo? Entonces, él en el siglo XIII instituyó los capítulos. Qué bueno, dijeron todos, ahora sé de qué está hablando el comentarista. No fue hasta de 300 años después que un impresor llamado Robert Estienne, francés, puso versículos a la palabra de Dios y ahí en adelante se han ido poniendo referencias cruzadas y muchas cosas. Ahorita vendría a ser, la gran controversia podría ser, ¿qué tanto los capítulos, qué tanto los versículos nos ayudan hoy a nuestra vida cristiana? Hay una controversia. Y yo digo, sí, puedo ubicar la palabra de Dios donde la están citando, sí, capítulo sí, versículo sí, pero estoy perdiendo la idea. Estoy perdiendo el contexto, estoy perdiendo la hilación. Cuando teníamos el tiempo de leer un libro en la célula de hombres, leíamos un libro y acababa el capítulo y alguien me decía, Marcelo, tuve que leer hasta el siguiente capítulo porque estaba inconcluso lo que decía ese capítulo. Hemos tenido que, no, y es más, era como la película, como la serie de Netflix, ¿no? Que empiezas una y te dejan ahí como tirando cintura, como se dice, ¿ya? Y tienes que ir a ver la siguiente para ver qué pasó. Y eso sucede porque alguien, por supuesto, en su momento puso capítulos, alguien puso versículos a la palabra de Dios, excelente, es bueno, nos ayuda, pero si nosotros no sabemos y no entendemos esta idea de que la Biblia fue escrita de corrido, nos perdemos del verdadero y correcto mensaje de la palabra de Dios. Así que
no hagamos de un versículo una doctrina, no hagamos de un párrafo una idea. Vayamos al libro y al propósito, por supuesto, del autor. Ahora, Pastor Marcelo, ya mucho me está hablando de estas cosas, pero déjame decirte antes de entrar al versículo o los versículos que vamos a hablar, que el libro de Hebreos no tiene un autor reconocido. Algunos dicen, y si ustedes toman tiempo de leerlo, y ustedes dirán, se parece mucho como cuando Pablo habla, pero muchos dicen que Pablo no es el autor. Lo que sí podemos saber por el propio libro, que al final del capítulo, al final de los capítulos, si ustedes tienen ahí abierto su libro de Hebreos, al final de los capítulos dice, salúdame a Timoteo, y habla acerca de Roma. Entonces posiblemente era alguien que conocía a Timoteo, que había pasado seguramente por Roma, y que en ese tiempo, por la edad, estábamos hablando prácticamente en el 64 o el 68 después de Cristo, en medio de la persecución, porque el autor cita y habla y dice, ustedes están viviendo por situaciones complicadas y ya han sufrido persecución. Entonces la palabra de Dios misma nos está llevando al tiempo exacto en el cual el autor nos dice, pon tus mirada o pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Te está diciendo, despójate del peso que estás llevando y el peso aún del propio pecado y reconoce a Jesucristo. Este, por supuesto, podría ser el mensaje central de la carta, pero es necesario entender que el autor le está hablando a cristianos que están siendo perseguidos, a cristianos que están sufriendo, a cristianos que tal vez siendo hebreos están poniendo tal vez a Moisés más importante que a Jesús y quieren volver tal vez a sus antiguas costumbres. Y es necesario que el autor les diga que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús tiene un sacerdocio que nadie puede igualar, ¿no? Y hablar, por supuesto, acerca de la fe. A ustedes dirán, pero Pastor Marcelo, ¿por qué puso a la prédica puestos los ojos en Jesús? Puestos los ojos en Jesús porque esta es la mejor estrategia que como creyentes podemos tener para vivir nuestra vida cristiana. Pero no solamente eso, ¿por qué le dijo el autor de los Hebreos esto a las personas a las que se dirigía? Dice la palabra de Dios en el mismo Hebreos que esta carta le dijo así al final, como pidiendo permiso el autor dice al final de Hebreos. Me podrían disculpar, dice el autor de Hebreos al final, ustedes lo van a leer seguramente en sus casas. Pero me he tomado este tiempo, estas cortas palabras, tal vez para exhortarles, pero también para animarles a que perseveren en el Señor. El autor tiene ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Dios está haciendo con nosotros también al leerla, es exhortar nuestras vidas, es encaminarnos en su palabra y por supuesto es animarnos a continuar y a poner nuestra mirada en el Señor. Voy a llevar el mensaje en unos cuantos, lo he separado, y lo número 1, quiero decirles, pon tus ojos en Jesús porque Él derramó su sangre por ti. El autor y la palabra de Dios se enfoca mucho en esta idea, en la idea de que ¿quién es Jesús? Porque si nosotros vamos al versículo principal, decimos, pero ¿por qué yo pondré mis ojos en Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús para que yo pueda poner mi mirada en Él? Entonces el autor muy sabiamente dice lo siguiente, y vamos a ir desde el capítulo 9, versículo 22, hablando de que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre porque era necesario, porque era la forma en la cual Él podía pagar los pecados. En la antigüedad se hacían sacrificios. ¿Cuántos de ustedes saben que se hacían sacrificios? ¿Sí? Y no solamente para con los judíos, sino en muchas culturas se hacían sacrificios entendiendo y pensando de que ese Dios necesitaba un sacrificio. Aún en la ley mosaica, en la ley de Moisés, era necesario que alguien muriera o que un animal sea ofrecido. ¿Para qué? Para que los pecados sean purificados. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22. Dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y hoy tú dirás, no entendía tal vez, o me era un poco difícil de entender por qué Jesús tenía que morir en esa cruz. ¿Por qué su sangre es tan importante? ¿Por qué su sangre es tan poderosa? ¿Por qué su sangre podría pagar por nuestros pecados? Porque según la ley, dice Jesucristo, no siendo de este mundo, siendo Dios, se sujetó a la ley y la cumplió por completo para que tú
y yo seamos perdonados. Su sangre es valiosa, porque es la sangre que a nosotros nos redime del pecado. Pero ahora déjame decirte que no existe nada lo que tú puedas hacer, ni yo pueda hacer, para el perdón de pecados. Dile al que está a tu lado, no hay nada que tú puedas dar por el perdón de los pecados. Dile, a ver. Porque en realidad la palabra de Dios dice que no es que nosotros podamos comprar el perdón. No podemos comprar la salvación. No porque mi animalito que yo iba a sacrificar en el tiempo de Moisés o en el tiempo antiguo era mejor y iba a ser perdonado de más pecados porque mi animalito era mejor o era perfecto. Es más, la palabra de Dios dice que aún esos sacrificios no eran suficientes para Dios. No saciaban, como se dice, ese sentir en Dios acerca de que el hombre se había apartado de él. Hebreos 10, del 3 al 4, y ustedes como tienen su Biblia abierta, y aquellos que nos acompañan también en redes sociales tienen su Biblia ahí, pueden leer y seguimos avanzando. Hebreos 10, 3, 4 dice, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Era necesario, si bien es cierto, el pueblo lo hacía pensando que eran redimidos sus pecados, pero no era suficiente. No era suficiente para Dios simplemente el dar una ofrenda o el dar un sacrificio. Era necesario que alguien perfecto estuviera en ese lugar para redimirnos. Por ello, cuando la palabra de Dios habla acerca de mía es la salvación. ¿Uno de ustedes ha escuchado esa porción? Está en el Antiguo Testamento que dice, mía es la salvación, yo daré el pago. Porque déjame decirte que tú, ni yo, ni nadie puede salvarse por sí mismo. Es más, Dios vio al hombre caer y Dios se hizo de una solución en Jesús para perdonar nuestros pecados y pagar nuestra deuda. Por eso también Hebreos 10, del 3 al 4 dice lo siguiente, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Pero ahora vamos a Hebreos 10, del 5 al 7, que dice lo siguiente. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo. ¿Qué cosa dijo Cristo? A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste cuerpo. No te agradaron ni holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Qué dijo Jesús? Me has preparado un cuerpo. Me has dado un cuerpo ¿para qué? Para que sea sacrificado en esa cruz. ¿Para que sea qué cosa? El pago por nuestros pecados. Y a veces tenemos en poco, porque pensamos que la obra de Cristo simplemente es un momento en la vida y tenemos en poco realmente lo que es dar la vida por otro. Mira que está a tu lado y pregúntate, ¿darías tu vida por el que está a tu lado? ¿Ah? Mira que está a tu lado. Algunos están pensándolo, ¿no? Sí. Algunos de saquen, no quiero decir que no, pero hermano, que Dios te bendiga, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil en realidad mirar que está a tu lado y decir, ¿darías tu vida por él? No, y uno de ustedes ha recordado que el hermano le debe, ¿no? Entonces peor todavía, ¿no? Así que, es más, con peor, ¿no? O sea, difícilmente lo harían, ¿no? Pero imagínense uno, y me incluyo, aquellas personas, yo ya he vencido un poco esta idea del tema de la sangre, porque he visto a nacer a mis hijas, Adriana y Luana, he estado en la sala, como se dice, de parto, ¿no? Y todos pensaban que yo me iba a desmayar, me iba a caer para atrás, pero claro, incluyéndome a mí, seguramente muchos de ustedes les complica un poco la idea de ver sangre. Imagínense lo que sería realmente vivir lo que Jesucristo vivió, ¿no? A veces tenemos en poco la obra de Jesús, su sufrimiento y cómo su piel y su carne fue molida y fue traspasado, ¿no? Pero cuando vamos, como se dice, a sacar un poco de sangre, ¿no? Ahí sí nos desmayamos, tal vez algunos de nosotros, pero imagínense realmente la magnitud, ¿no? De lo que es que Jesucristo haya dado su vida por nosotros. Hace poco hablaba con alguien sobre el tema de las enfermedades y me decía, cada vez que esta persona se enferma se pone muy nerviosa. Imagínense cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra que, entre comillas, sudó sangre por la presión, por la
ansiedad, por la dificultad, por lo que sentía en ese momento al saber que iba a la cruz. Era difícil porque, si bien es cierto era Dios, también era hombre para hacer el sacrificio perfecto. También le costó, pero ¿qué dice la palabra? Estuvo dispuesto a hacer su voluntad. Así termina ese versículo, ¿no? Diciendo que estuvo dispuesto a hacer su voluntad. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Número 2, y dile que está a tu lado, pon tus ojos en Jesús, porque Él nos reconcilió con el Padre. Ahí falta un Él, me parece. Ahí está, alguien me ayudó. Gloria a Dios, gracias, Almita. Pon tus ojos en Jesús, porque Él nos reconcilió con el Padre. Y si no te ha dicho, dile, ¿por qué no me has dicho? Que el pastor acaba de decir que me digas, no me has dicho. ¿Ah? Porque Él reconcilió con el Padre. Ahora, por supuesto, su muerte y resurrección fue el pago, como dice la palabra de Dios, de la deuda que nosotros teníamos, y Él se presentó delante del Padre para pagar esa deuda. El mismo Hebreos, la misma palabra de Dios lo dice. Dice que cuando Él murió, se presentó delante de Dios en favor nuestro. Hebreos 9:24 dice lo siguiente: por eso, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Si se dan cuenta, estamos resolviendo, ¿por qué predicar un versículo solo sin entender la idea? Estamos hablando de que por qué es necesario poner nuestra mirada en Jesús. No, es que yo te digo que hagas esto, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Hay cosas, por supuesto, que Dios nos dice que simplemente uno obedece y ya. Pero hay cosas en las cuales Dios nos permite entender por qué lo estamos haciendo. Y gloria a Dios por ello también, porque es importante también tener esa oportunidad de conocerlo. Y Dios nos da a conocer a través de su palabra. El libro de Hebreos nos habla de que no hay orden más alta que el sacerdocio de Jesús. ¿Qué dice la palabra? Dicen que los sacerdotes serían encargados de ¿qué? ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes en la antigüedad? Presentaban ofrendas, ¿no? Del pueblo hacia Dios. Pero esa orden de Jesucristo es tan poderosa y tan maravillosa que Jesucristo no presentó ofrenda, sino que Él mismo fue la ofrenda, ¿no? Qué interesante por saber de que Él es el mayor nivel de sacerdocio está en Jesús, porque Él mismo se presentó como la ofrenda necesaria por nuestros pecados. La palabra de Dios dice en Hebreos 10, del 2 al 14, y usted está dando, como se dice, un paseo por el libro de Hebreos, dice lo siguiente: pero este sacerdote, después de ofrecer, hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. ¿Cómo es que, como dice acá, pongo mi mirada en Jesús porque nos reconcilió con el Padre? Porque esa obra en la cruz de Jesús trajo esa santificación, esa justificación. Tú estarías de repente tal vez, si no conoces a Jesucristo, si nunca le has recibido como tu Señor y Salvador, si nunca lo has hecho tu Señor, tal vez estás afuera, hay un accidente y simplemente pierdes la vida, no tendrías cómo decirle a Dios que eres digno de estar en su presencia. Porque el único que podría realmente hacerte digno, justificarte, santificarte para el día que estés delante de Dios, es la obra de Jesucristo. Es lo que Jesús hizo a favor nuestro. Él fue el que nos reconcilió. El hombre no podía hacer nada. El hombre no podrá tampoco hacer nada por sí solo, sino a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. No llegamos al Padre si no es por Jesús. No es viviendo una vida buena, soy buena gente, ayudo a cruzar al anciano, a la anciana, veo al ciego, a la persona que no tiene vista y lo ayudo a cruzar la pista. No se trata de buenas obras, se trata de reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, aquel que puede justificarnos, aquel que puede darnos libertad. Cuando cantábamos en su momento una de las canciones, no la final, pero hablaban, soy libre por su sangre, decía la canción. Soy libre por su sangre, porque su sangre pagó
esa entrada, por supuesto, esa reconciliación con Dios. Es importante que seamos santificados porque aún Hebreos, y solo predico Hebreos en realidad, aún Hebreos 12:14 dice que sin santidad es imposible ver a Dios. No, es que yo puedo vivir, living, como dicen, living la vida loca, puedo hacer lo que quiero, ¿no? Y ahí ya, como ya creí, como ya pasé adelante porque me dijeron que pasando adelante, haciendo la oración de entrega, ya era salvo. Déjame decirte que hacer la oración de entrega simplemente es decir, estoy decidiendo por Jesús. Pero hay que ver los frutos para realmente ver si realmente has nacido de nuevo. Hay que realmente tener una vida que sigue a Jesucristo para decir que estaremos delante de Él, porque es una gracia de Dios. Hebreos 10:19 dice lo siguiente, y vamos también a la lectura, ahí con sus Biblias. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Recordamos el tiempo en el cual Jesús estaba en la cruz y dice que hubo un gran terremoto y que el velo en el templo se rasgó y tuvimos libre acceso a la presencia de Dios. Fue su sangre la que pagó por eso. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tienes que valorar, que tienes que creer simplemente no porque te dijeron que Jesús era el Hijo de Dios. Tienes que comprender a una mayor magnitud lo que Jesús realmente hizo por ti, para que realmente tú estés dispuesto a vivir para Él. Número 3, dile que está a tu lado, pon tus ojos en Jesús para mantenerte firme. Pon tus ojos en Jesús para mantenerte firme. Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo nos libra del pecado, nos perdona. Como creyentes, a veces nos desanimamos, a veces como creyentes tal vez nos deprimimos, nos sentimos mal. Y bueno, haciendo un paréntesis, alguno por ahí dijo, no, es que los creyentes no pueden sentirse mal. Yo buscaría, y es más, diría, bíblicamente sentirse mal es normal, ¿no? Porque vemos a tantos hombres y mujeres de Dios en la palabra de Dios deprimidos, asustados, llorando, corriendo, perseguidos, ¿no? Pero sobre todo eso, en medio de su debilidad, tenían un Dios fuerte y poderoso. Ahí es cuando Dios sigue siendo aquel que se lleva la gloria y nosotros somos aquellos que tal vez no hemos ganado nada. Como decía tal vez Laura en un momento, no le hemos ganado a nadie, pero Jesucristo ha ganado todo para nosotros, ¿no? Así que sucede que a veces nos deprimimos, sucede que a veces nos entristecemos, sucede que a veces sufrimos hasta situaciones complejas. Este pueblo sufría persecución. Estas personas estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque el autor dice, ustedes, recuerden ustedes que han sufrido persecución, que aún sus bienes les han quitado, que ustedes que se han compadecido de los que están en cárceles, ustedes que han estado con aquellos que por causa de su fe han sufrido. Y la palabra de Dios nos dice que mirando a Jesús podemos mantenernos firmes. Pero la palabra de Dios también nos dice que somos llamados a santidad, que somos llamados a vivir en santidad porque es la manera que podemos ver a Dios. Como yo les decía, ¿cuál es la idea del autor? El autor está diciendo, traigo una exhortación. Y una exhortación es una palabra para pedirte que te corrijas, una palabra para pedirte que te encamines. Y el autor le está diciendo a estos cristianos, a estos creyentes, que si bien es cierto has recibido a Cristo en el corazón, no es suficiente simplemente con creer, también tienes que mostrar evidencia de que el cristianismo en tu vida es real. Así que no podemos, como dice la palabra, presentarnos a Dios de una manera que no sea santa, y santo es separado para Dios. No podemos coincidir o decir que yo puedo ser creyente y vivir una vida de pecado. El autor de Hebreos les dice, no está bien que ustedes o que alguien peque deliberadamente. En sus Biblias dice deliberadamente. En el versículo que voy a leer con ustedes, que está en Hebreos 10, 26 al 27, dice obstinadamente. Dice lo siguiente. Si después, dice Hebreos 10, 26 al 27, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué está diciendo aquí?
que no podemos vivir simplemente hoy te recibo, Señor, en mi corazón, hoy empiezo y salgo de las puertas, entre comillas, de la casa de Dios y hago mi vida simplemente como si yo no fuera un creyente más. Dice la palabra que Jesucristo no puede volver a subir a la cruz para perdonar por tus pecados porque ya los perdonó. Y si tú has creído, dice la palabra, eso lo dice el autor, si tú has creído, entonces tienes que vivir como si realmente hubieses creído. Porque si vives, entre comillas, pecando deliberadamente, es como si tú pisotearas el nombre del Señor. Por un tema de tiempo no lo voy a leer, pero si ustedes miran un poquito, versículo 28, con su vista, versículo 29, habla de que en el tiempo de la ley, en el tiempo en el cual en el Antiguo Testamento, dice que solo era necesario que dos de ustedes se presentaran delante de Moisés a decirle, él o ella ha pecado para que sean apedreados. Eso dice la palabra de Dios. En el tiempo de Moisés, esa persona que está ahí, nos juntamos dos, vamos donde Moisés y le decimos, mira, fulanito, fulanita ha hecho esto. Ah, ya listo, preparen las piedras. ¿No? Y les daban muerte. ¿Qué dice el autor? Si esto pasaba en el tiempo de la ley, ¿cuánto más, dice la palabra, será pisotear el nombre de Cristo con una vida de pecado habiéndole conocido? O sea, en realidad es fuerte el pasaje, ¿no? Y porque sea fuerte no vamos a dejar, no es que tenemos que dejar de predicarlo, tenemos que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese versículo que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? Está aquí, está aquí. No, es que yo seguro está hablando de otras cosas. No, está en Hebreos y está diciendo acerca de que no podemos hacer vana la sangre de Cristo. No podemos decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Así que el Señor nos exhorta, por supuesto, a dejar el pecado. Por eso dice la palabra, los creyentes no nos podemos dar el lujo, como se decir, peco y me arrepiento, porque te estás engañando a ti mismo en realidad. Y no le estás engañando a Dios, sino que estás ofendiendo el nombre de Dios. Y es importante que nos corrijamos delante del Señor. Y le pidamos a Dios que nos ayude. Ustedes dirán, pero Pastor Marcelo, dejar de pecar es difícil. Déjame decirte que también el autor de los Hebreos, siendo palabra de Dios, trae ánimo acerca de este punto en particular. Si bien es cierto, la carta trae ánimo, pero también nos exhorta a vivir una vida mejor en Cristo. ¿Alguno de ustedes recuerda el día que se convirtieron al Señor, el día que dijeron, Señor Jesús, empieza una vida contigo? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Cuando dijeron, sí, Señor, o tal vez fue una oración, tal vez fue un día que pasaron adelante, estaban quebrados, estaban desesperados, era necesario y Dios vino a su encuentro y Dios hizo algo. Pero también se acuerdan seguramente de aquel tiempo cuando ustedes ya volvían al barrio, creyentes, ¿no? ¿Qué te decían por ahí a los creyentes? Uy, cura, le decían. Algunos que tenían cara de cura le decían cura, ¿no? Seguramente, ¿no? O le decían, ¿cuántas cosas podrían decirle a cada uno, ¿no? Y podríamos hasta reírnos un poco de los apodos que nos habrán puesto, de que habrán puesto en tela de juicio nuestra propia vida. Y aún, déjame decirte, que te hicieron a un lado probablemente porque dijeron, no, él no va a compartir, él no va a hacer esto, así que a él no le invites, a él no le digas, no lo llames, mejor no le digas nada y simplemente estaban las habladurías tal vez y hablaban mal de ti porque ahora eres creyente, pero bueno, la palabra dice, bienaventurados los vituperiados por causa de Cristo, porque ellos tienen una recompensa en los cielos, así que no gozábamos, por supuesto, en medio de las dificultades, en medio de los insultos, déjame decirte que este pueblo también estaba siendo atacado, estos creyentes estaban siendo movidos, porque no era como nosotros, déjame decirles, no era como nosotros que estamos aquí y que tal vez luchamos con agradar a Dios, pero a eso sumémosle que saliendo nos quieren matar. A eso sumémosle que tienes que tomar una combi, un taxi, así como camuflado, porque te quieren asesinar o porque te están persiguiendo. El día de ayer vi una película con Carolina acerca de la persecución de los judíos, algo muy triste, muy difícil, algo por el cual también animamos a todos los creyentes a seguir orando por Israel, por lo que hoy viven, ¿no? Y qué complicado, qué difícil es vivir en la tensión de saber que te va a caer una bomba, en la tensión de saber que alguien ha pedido tu nombre, en saber que tienes un enemigo que está a la acecha, en saber de que algo así va a suceder. No eran los creyentes como nosotros hoy vivimos en el Perú, que tal vez seguramente los primeros creyentes en el Perú la sufrieron más que nosotros, seguramente,
porque tuvieron que padecer tal vez el entrar con la palabra de Dios. Este autor, el autor de Hebreos, le habla a creyentes que no estaban cómodos en sus sillas, que la predicación era un deleite, sí, pero tenían que luchar contra el miedo de saber tal vez de que iban a ser matados, a ser asesinados, o tal vez iban a ser llevados presos, o tal vez que su familia estaría, la vida de su familia estaría en juego. Qué difícil, ¿no? Y a veces leemos la palabra de Dios de manera tan simple y es necesario entrar a la palabra de Dios y ver la verdadera dificultad que a veces pasamos. Pero déjame decirles que el autor y la palabra de Dios trae confianza. Hebreos 10, 35, 37 le dice lo siguiente a estos creyentes. Le dice, así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿No? Esa es la promesa. Esos creyentes tenían, ¿qué cosa? Tenían la vida de Jesucristo aquí nomás. ¿Por qué? Estamos hablando del año 64, 68 después de Cristo. Es como revisar el periódico antiguo de alguien de nuestros padres o de nuestros abuelos, un periódico antiguo, ver las noticias y ver a Jesús en esas noticias. Era fresquito saber esto. Ellos habían sabido de Jesús y sabían de Jesús, pero les dice, Él va a volver pronto por ustedes y esa es la promesa y los animaba. El día de hoy nosotros también seguimos esperando su venida. Y la palabra dice que Él no podemos tomar al Señor por tardanza, sino que Él es misericordioso, porque quiere que muchos lleguen a salvación. Así que la palabra de Dios también trae ánimo a levantarnos, a mirar la promesa. Vamos finalmente al número 4 que dice, y dile que está a tu lado, pon tus ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Dile que está a tu lado, pon tus ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Si recapitulamos, estamos diciendo, pon tus ojos en Jesús porque Él derramó su sangre por ti. Pon tus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió con el Padre. Pon tus ojos en Jesús para mantenerte firme. Y finalmente, pon tus ojos en Jesús porque Él es el autor de nuestra fe, ¿no? Sin Él no habría absolutamente nada. La vida cristiana, como dice el autor, es como una carrera, y no una carrera de 50 metros planos. Es una carrera de fondo, una maratón. Y ahorita no está alguien que corrió la maratón, la vez pasada estuvo por aquí, nos visitó, esperemos que esté en redes sociales de repente viéndonos. Participó de una de las maratones, pero yo también tengo un primo que también corrió una maratón, 42K me parece, y eso es constante, yo lo veo en sus redes sociales, él se prepara para correr. Es más, a la hora que él está corriendo, uno está durmiendo, ¿no? 3 de la mañana, 4 de la mañana, corriendo en el malecón, ahí está corriendo él, 3 de la mañana su historia, feliz, salió a correr 3 de la mañana, 4 de la mañana constantemente y se preparan para la carrera. Así que la vida cristiana, déjame decirte que no es tan fácil, pero es una carrera de fondo. Y aquellos, como se dicen, aquellos que realmente miran a la meta, que es Jesús, por eso dice el autor, mira a Jesús, llegarán a verlo cara a cara el día que corresponda estar delante de Dios. La vida cristiana es una carrera de fondo, una maratón. Y tenemos que prepararnos y tenemos, como dice el autor, despojarnos de todo peso. No lo he puesto aquí porque ya muchos datos, pero hay una palabra en griego que habla acerca de peso, y peso es como un bulto o algo que crece interiormente. Ese bulto es algo que dificulta al corredor. Déjeme decirle que como nosotros estudiamos la palabra de Dios y seguimos estudiándola, podemos entender de que este autor tenía conocimiento de las olimpiadas o de las disciplinas en Grecia. Se llevaban disciplinas en Grecia. Y él dice, usando esta analogía de las disciplinas en Grecia, tenemos una gran nube de testigos. Esa nube de testigos es sacada ¿de dónde? De las competencias griegas.
Ese peso que está mencionando está hablando de aquello que ese autor vio tal vez correr a alguien, a un griego muy rapidito corrió seguramente y dijo no puede correr porque le pesa algo. Ese peso que está hablando la palabra en griego es traducido como un bulto o tal vez como un tumor. Eso es lo que dice el significado. Y eso está hablando del peso que a veces nos asedia. Eso no vendría a ser otra cosa que la concupiscencia de nuestro propio corazón. No salió de afuera, salió desde adentro. De la concupiscencia de nuestro propio corazón quiere decir que el pecado, con la naturaleza pecaminosa con la que igual hemos nacido, con esa batallamos y tenemos que despojarnos de ese peso interior que tenemos. Pero también te dice que te despojes de aquel pecado que te asedia, que son las tentaciones que vivimos día tras día. Jesús es el autor de nuestra fe y Él nos llama, por supuesto, a vivir una vida en santidad. Nos anima a no retroceder, sino a mirar hacia adelante. ¿Alguno de ustedes vio la película de Van Damme? ¿Han visto una película? No. ¿Cómo es la película de Van Damme? ¿Algunos conocen la película? No es de su tiempo. Ayer estábamos hablando de los Tortuninjas, algunos que están más o menos con mi época, pero en mi época había una película que se llamaba Retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? A lo mismo la película, no era que el autor de Hebreo la había visto, por supuesto, no son del mismo tiempo, pero la palabra de Dios dice que nosotros agradamos a Dios cuando miramos hacia adelante, no cuando miramos hacia atrás, sino cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo. Qué buenos consejos de este autor. La palabra de Dios nos dice que miremos adelante en Hebreos 10, 38 al 39, dice lo siguiente: pero el justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. No somos de los que retrocedemos, sino que vamos hacia adelante. No nos preocupamos en lo que está atrás, sino que seguimos mirando a Jesucristo. Ponemos nuestra mirada en Él, autor y consumador de nuestra fe. Seguimos avanzando, ¿no? Y eso es algo tan importante porque leyendo la palabra de Dios y leyendo Hebreos, ustedes seguramente dirán, ustedes han escuchado, por ejemplo, levanten su mano, ¿quién ha escuchado acerca de los héroes de la fe? A ver, levanten la mano, ¿quién escuchó acerca de los héroes de la fe? ¿Ya? Buena parte ha escuchado de los héroes de la fe. Y muchos escuchamos de los héroes de la fe aún desde la escuela dominical en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla que muchos de esos hombres que por la fe hicieron muchas cosas, pero les llamamos héroes de la fe de manera equivocada. ¿Por qué? Porque solamente leemos el capítulo 11 sin leer el capítulo 12. Porque solamente leemos el capítulo 11 sin leer el capítulo 10. Porque no leemos toda la carta. Decimos los héroes de la fe y ensalzamos a los héroes de la fe antes que a Cristo. Déjame decirte como lo dijo un cantante y el pastor español llamado Alex San Pedro, dijo: si tú crees que ellos son tus héroes, Jesús es el héroe de tus héroes, ¿no? Porque la razón principal por la cual el autor de Hebreos habla sobre estos hombres no es para que tú seas como uno de ellos, sino para que sepas que aún ellos corrieron por la fe, alcanzaron muchas cosas en la fe, pero Jesucristo aún es mayor que ellos. Ese es el sentido por el cual habla Hebreos acerca de eso. Y si decimos, bueno, hablemos de algunos ejemplos. Podemos decir, Abel ofreció sacrificio aceptable, Enoc agradó a Dios, Noé advirtió lo que venía con temor a Dios, hizo tal vez un arca. Abraham fue llamado a salir y obedeció. A pesar de su edad, tuvo descendencia, ¿no? Y estuvo dispuesto a entregar su hijo sabiendo de que Dios era capaz de resucitar a su hijo aún. Y el autor de Hebreos dice, y me quedo corto, dice, porque podría hablar de tal vez de Moisés, de Enoc, de todos los autores, de todas aquellas personas que por la fe hicieron muchas cosas. ¿Qué dice el autor? Dice el autor que aunque ellos hicieron todas estas cosas, ellos anhelaban una patria celestial. Ellos anhelaban una promesa. Pero déjame decirle que este es el desenlace, porque el autor nos lleva diciendo, wow, todo lo que hicieron,
¿no? Los cuales hicieron tantas cosas asombrosas para Dios, conquistando reinos, cerrando bocas de leones, escapando de las llamas, a filos de espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros y aún sufrieron. Esto dice las Escrituras acerca de ellos. Pero ¿cuál es la conclusión del capítulo? Versículo 39, capítulo 11, 39 dice lo siguiente: aunque todos, dice, obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. O sea que nos llevó hacia adelante y el autor dijo, está bueno, pero ninguno de ellos pudo llegar a conocer a Jesucristo. Ninguno de ellos alcanzó la promesa. Todos corrieron como hacia lo invisible, como se dice, con fe. Hacia lo invisible corrieron sabiendo que había un mejor futuro. Corrieron con fe y por eso que alcanzaron salvación y fueron hallados, ¿no? Como dice la palabra, justos delante de Dios, pero ninguno pudo ver a Jesucristo. ¿Qué está diciendo el autor con esto? Tú conoces a Jesús. Jesús es de tu tiempo, Jesús es real, Jesús estuvo en la tierra, su palabra nos muestra que Jesús es para nosotros, pero ellos, no teniendo a Jesús, corrieron sabiendo que algo venía después. Pero tú tienes una responsabilidad mayor porque tú sí sabes que Jesús es real. Tú sí has visto la promesa, tú sí conoces al Señor Jesucristo, tú sí realmente lo puedes ser tu Señor y Salvador personal. Esa es la idea de Hebreos. Esa es la idea de que el autor mencione tantos personajes que corrieron, pero no, lamentablemente, no alcanzaron la promesa. Y tenemos nosotros como creyentes un gran privilegio. ¿Qué podemos decir? Por eso dice la palabra, por tanto. Y ahí recién llega el por tanto. Miren, llegamos al último versículo, ¿no? Y ahí recién llega el por tanto que dice, después de que dijo que no alcanzaron la promesa, ahora sí leemos, por tanto, también nosotros, estando rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Para alguno de ustedes dirá, Pastor Marcelo, pero vivir en santidad es difícil, es complicado, pero déjame decirte que Dios en su sabiduría usó al autor de Hebreos para decirnos lo siguiente en Hebreos 12, 3 al 4, que dice, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tantas oposiciones por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Pastor, es que no puedo dejar el vicio. Pastor o pastora, es que no puedo hacer esto. Entonces citamos el texto de Hebreo y te decimos, o me digo a mí mismo, ¿he peleado tal vez delante de Dios hasta la sangre por dejar de pecar? ¿He puesto mi vida hasta la sangre, hasta la muerte por no fallarle a Dios? Eso dice el autor de Hebreos, que despojémonos de todo este pecado, y te dice, no has peleado aún hasta la sangre. No te ha costado la vida mantenerte en santidad. Es necesario que lo hagas para que un día, como dice la palabra, veamos a nuestro Señor. Pero como el autor termina, o por lo menos cierra la idea, animándonos, dice lo siguiente, para que nosotros tengamos ánimo, para que en medio de las dificultades sepamos que Dios conoce nuestro dolor, pero también dice que nos podemos animar en Él, diciendo lo siguiente en Hebreos 12, del 2 al 14, que dice, por tanto renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que su pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es como un mensaje fuerte, potente, directo, pero preciso y necesario. ¿No? ¿Qué feo sería que vengan acá a decirte cosas lindas, hermosas y bellas y nadie te diga que vas a morir sin Cristo? ¿No? Qué bonito sería que te adornen un mensaje tal vez diciendo que vas a ser rico, pero nadie te diga que el pecado que tienes ofende a Dios. Es importante que seamos claros. Y el autor de Hebreos no escatimó de nada. Les dijo,
Horrenda cosa es caer en manos de un vivo, delante de un Dios vivo, en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es eso. Arrepiéntete, haz senda derecha, porque sin santidad no vas a poder ver al Señor. Pero te animo, dice, te animo a levantarte, a hacer las cosas como realmente debemos hacerlas.